Adorno es conocido por haber dicho que después de Auschwitz no se puede hacer poesía. Esto ya nos indica que se trata de un filósofo muy marcado por la historia de Alemania en la primera mitad del siglo XX. Es además uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt. Es decir, es calificado como marxista crítico, aunque vamos a ver que también se podría decir que es crítico crítico. En este vídeo vamos a ver cómo marcó su contexto histórico a Adorno, sus preocupaciones filosóficas y su propuesta, la dialéctica negativa. Adorno nació en Alemania en 1906 y murió en 1969. Era de origen judío, pero además era de izquierdas, de la esfera próxima al marxismo, de aquellos que esperaban la revolución como el momento en el que se alcanzaría la libertad, la emancipación. Así que, durante su vida, lo que observó fue una sucesión de fracasos que sumarían un fracaso global de proporciones bíblicas, algo que queda reflejado en su filosofía. La Escuela de Frankfurt en general, y Adorno en particular, lo que intentan precisamente es explicar por qué no pasa lo que la izquierda alemana pensaba que iba a pasar, y luego por qué resulta que todo lo que sí pasa es barbarie y conformismo creciente. En vez de libertad y emancipación, tenemos progreso técnico, sí, pero también totalitarismos, guerra y el triunfo de lo que ellos llaman capitalismo tardío, que es un capitalismo que se ha adaptado con éxito, que ha conseguido integrar a los proletarios y fagocitarlo todo, posponiendo sine die la revolución, y con ello la emancipación y la libertad del individuo. Veamos primero qué hechos objetivos son los que enmarcan la vida de Adorno y la actividad de la Escuela de Frankfurt, que contribuyen a explicar su punto de vista y la evolución de su propuesta, que parte del estudio marxista y gira hacia una actitud crítica, pero crítica hacia todo, también hacia el marxismo original y, desde luego, hacia el deslizamiento hacia el totalitarismo de la Unión Soviética bajo el régimen de Stalin. El origen de la escuela es que, contra pronóstico, la revolución no se da en Alemania, cuando se dan las condiciones para ello, al final de la Primera Guerra Mundial. A pesar de la derrota y la galopante crisis económica y social, aunque hay un intento revolucionario cuya figura emblemática es la de Rosa Luxemburgo, y sí cae el Kaiser y Alemania pasa a ser república, no pasa nada más. Se constituye la República de Weimar con el apoyo de la socialdemocracia, y ya está. La gran ocasión se ha perdido. ¿Por la traición socialdemócrata que prefiere el pacto a la revolución? ¿Por falta de valor de una generación que no ha estado a la altura? ¿Por qué? Por estas preguntas se funda el Instituto de Investigación Social en 1923, que pasa a ser conocido como Escuela de Frankfurt. Con capital privado, independiente del poder, se dirige a estudiar una respuesta. En un primer momento es un centro de investigación marxista, y sus estudios se centran en la economía. Pero en 1930, Max Horkheimer pasa a ser su director y da un giro a la investigación. Él piensa que no se verá cuál ha sido el error de cálculo simplemente estudiando economía. Es evidente que la discrepancia entre fuerzas productivas y relaciones de producción no ha producido la revolución, que hay un punto ciego en el marxismo que es que no ha incluido suficientemente el estudio psicológico y sociológico. Hay que examinar por qué la gente reacciona como lo hace. Horkheimer rompe el marco marxista clásico, es más escéptico y lanza su teoría crítica, porque la tradicional ya no sirve. Es en los años 30 en los que Adorno empieza a colaborar con la Escuela de Frankfurt, pero entonces empieza otro drama, el ascenso del nazismo. En 1934, a causa de su origen judío, a Adorno se le prohíbe enseñar en la universidad y se exilia, primero a Oxford. La Escuela de Frankfurt entera huye de Alemania. Horkheimer logra sacar los fondos del país y tras una breve estancia en Ginebra, todos sus principales integrantes, menos Walter Benjamin, que se suicida en 1940 huyendo de la Gestapo, consiguen llegar a Estados Unidos. El traslado a Estados Unidos, sobre todo para Horkheimer y Adorno, supone un tercer drama, porque chocan con el capitalismo tal y como se desarrolla allí precisamente gracias a la guerra en Europa. Los Estados Unidos no les gustan nada. El consumo de masas, el optimismo superficial, la industria del entretenimiento. Les produce
rechazo, pero les sirve a la vez de nuevo motor de estudio. Ambos acaban en California, nada menos, y escriben conjuntamente una importante obra, La dialéctica de la Ilustración, en la que examinan a la luz de todo lo que han observado en Alemania primero y en Estados Unidos después, cuáles pueden ser las causas de la disolución de la conciencia de clase, del creciente conformismo, en vez de la aparición de un individuo emancipado. En cuanto pueden, a finales del 49, Horkheimer y Adorno vuelven a Alemania y vuelven a instalar allí la Escuela de Frankfurt. A su regreso se completa el panorama trágico, tal y como solo puede observarlo un alemán de origen judío y de izquierdas. La revolución no se dará en Europa occidental. Su momento llegó y pasó. En Europa oriental, la revolución no ha traído lo que se esperaba. Se instala el totalitarismo y en Alemania se ve mejor que en ningún sitio que el problema de base está en los individuos, porque parece que todo da igual. Nadie protesta. Nos dejamos conducir a lo que sea, se hace lo que toque, aunque lo que toque sea la atrocidad más grande. ¿Que vienen los nazis? Pues nada, a obedecer. ¿Que te dividen el país? Pues nada, si te toca Alemania Oriental, a ser aplastado por la burocracia del régimen comunista, y si te toca la occidental, a comprar cosas para olvidarte de que tienes un trabajo que no te gusta y en paz. Esto es lo que ve Adorno, y a esto es a lo que quiere dar explicación y también una respuesta. La cuestión de base para Adorno es que observa una auténtica liquidación del individuo. El proyecto de la modernidad, que consistía teóricamente en la liberación del individuo, en su emancipación, resulta que ha obtenido exactamente lo contrario. De alguna forma, resulta que en vez de liberarnos, nos ha hecho más susceptibles a la dominación desde el sistema. Nos está disolviendo. El origen remoto del proceso, tanto Adorno como Adorno con Horkheimer, lo encuentran muy lejos. En la dialéctica de la Ilustración recurren incluso al ejemplo de Ulises, al que ven ya como protoburgués, porque creen que es el afán de dominio de la naturaleza el que nos ha conducido a nuestra propia anulación, a ser objeto permanente en relaciones de dominio, a acabar integrados en una identidad como un todo en que nos hemos perdido. Si toda psicología desde Protágoras ha exaltado al hombre con la idea de que éste es la medida de todas las cosas, con ello lo ha convertido también desde el principio en objeto, en materia de análisis, y una vez colocado al lado de las cosas, lo ha rendido a su nulidad. La negación de la verdad objetiva mediante el recurso al sujeto incluye su propia negación. Ninguna medida es ya medida de todas las cosas. Este cae en la contingencia y se convierte en no verdad. Pero esto remite al proceso real de la vida en la sociedad, el principio de la dominación humana que evolucionó hacia un principio absoluto, y la psicología ha colaborado en ello afilando dicha punta. El yo, su idea rectora y su objeto a priori, ha aparecido siempre bajo su mirada como algo a la vez no existente. Mientras la psicología pudo apoyarse en el hecho de que el sujeto en la sociedad del intercambio no es tal sujeto, sino en realidad un objeto, pudo proporcionarle a ésta las armas para hacer tanto más de él un objeto y mantener su sumisión, dice Adorno. Así que el origen está en el principio de nuestra cultura, pero se desata sobre todo en la modernidad. El afán de dominio de la naturaleza ha ido alentando un progreso tecnológico y científico en el que todo pasa a ser mecánico y una cosa, incluidas las personas, pero además el proyecto ilustrado, la base de la modernidad, que quería que alcanzáramos la mayoría de edad, la emancipación, la libertad como individuos autónomos, como expresó Kant, lo que ha hecho es acelerar el proceso contrario, porque lo que ha liberado son fuerzas económicas. Entonces, a la pregunta de ¿quiénes somos ahora?, la respuesta que corresponde es cada vez más una cosa,
un objeto más en vez de un sujeto. Unas personas débiles por definición, porque no somos autónomas. Al revés, somos lo más heterónomo que existe, lo más dependiente de que se nos diga lo que tenemos que hacer, lo más influenciable del mundo. Las formas de dominación y manipulación del individuo han culminado en el totalitarismo y el capitalismo tardío. Aunque pueda parecer una exageración aberrante a primera vista, Adorno, y Horkheimer también, ven claramente ecos totalitarios en el capitalismo que encuentran en Estados Unidos. Esta cuestión es tanto sociológica como cultural, y para ellos salta a la vista porque acaban de ver cómo se produce el ascenso de Hitler. Hay que decir que Adorno estudió filosofía, sociología y música, y que toda su obra muestra un enorme interés por la estética y por la cultura. Cuando llega a Hollywood, la cuna de la industria del cine, Horkheimer y él acuñan la expresión industria de la cultura para reflejar todo lo que les preocupa de lo que ven. Para ellos es evidente que la propaganda que rodeó a Hitler en su ascenso, las tareas propagandísticas que hicieron cineastas como Leni Riefenstahl con sus películas, utilizan exactamente los mismos mecanismos que la promoción de las estrellas de cine, y que esto es un mecanismo de dominación, que permite, entre otras cosas, sobrevivir al capitalismo. Hitler generó ya un fenómeno de fans incapaces de reflexionar y juzgar lo que estaba diciendo, que le seguían ciegamente. Este fenómeno es uno de los que marcan la industria de la cultura, que no es más que la aplicación del capitalismo a lo que debería ser cultura. Las estrellas sirven para fijar el mensaje que preserva el sistema, tanto a través de las películas como de los anuncios. La industria de la cultura lamina al individuo porque produce una repetición hasta la extenuación del mismo mensaje de entretenimiento, superficialidad, consumismo y aceptación del status quo. Por ejemplo, una película que a Adorno le pone malo es It's a Wonderful Life, que en España se tituló Qué bello es vivir, de Frank Capra, protagonizada por James Stewart. Aquí ve a la gran estrella que a todo el mundo le gusta, vendiendo que hay que estar contento con lo que nos toca. Incluso si lo que nos toca es ser desahuciados por un banco, porque al final, si has sido bueno, o lo que es lo mismo, dócil trabajador, pues te salvas y cuando suena una campanita, pues un ángel gana sus alas. Ante todo, no te plantees lo injusto del sistema financiero ni la explotación del trabajador. No te rebeles, sonríe, que es Navidad. Este tipo de cultura responde a una demanda permitida por este capitalismo evolucionado, la del trabajador agotado que, eso sí, ahora tiene tiempo de ocio y capacidad de compra, y lo que quiere es entretenerse con algo optimista que le permita evadirse de su realidad. Como la fórmula tiene éxito, siguiendo el modelo capitalista, manifestaciones culturales alternativas quedan laminadas, porque lo que se hace es producir más de lo mismo, con un doble éxito. Es venta asegurada y se mantiene la paz social. Esto, según Adorno, hará que acabemos todos escuchando la misma canción de éxito que se reproduce con mínimas variaciones año tras año, viendo la misma película, viendo el mismo cuadro. Todo superficial, alegre, conformista y encima que atrapa tanto al consumidor como a los productores o artistas que se ven forzados por el sistema a repetir siempre el mismo modelo de contenido. Por eso, y buscando llamar nuestra atención, dice, entre otras cosas, que considera a Walt Disney como una persona muy peligrosa, o que la cultura no tiene que estar para hacernos felices, sino para lo contrario, es decir, para remover nuestra conciencia, para que veamos lo que verdaderamente pasa, y no como refugio frente a la realidad. La cuestión es que el capitalismo tardío ha integrado así perfectamente a los trabajadores, también llega a dominar las decisiones de los burgueses, y por si fuera poco, ni siquiera es que no nos estemos dando cuenta, participamos dócilmente todos en su perpetuación. Y en este marco, ¿qué demonios puede decir la filosofía? Porque se supone que Adorno no ha renunciado a la utopía, siendo aquí la utopía que el individuo por fin se convierta en sujeto de su propio destino. ¿Qué propone Adorno después de todas sus observaciones? Pues propone la dialéctica negativa.
Desde el punto de vista filosófico más puro y abstracto, lo que nos ha dicho Adorno hasta ahora es que el problema básico que tenemos es que no hemos conseguido salir de relaciones de dominio y que el origen de la cuestión es precisamente nuestra voluntad de dominio de la naturaleza, que nos ha hecho abandonar precisamente nuestra conexión con ella y caer en manos de lo que él llama segunda naturaleza, que es siempre la sociedad, un grupo como el Estado o el partido político. El proyecto ilustrado, buscando la libertad, liberó lo que no era, la tecnología y el mercado, que han contribuido a convertirnos en un objeto. Por lo tanto, ya no somos sujeto, sino una cosa maleable que se deja dirigir, cuya identidad individual se pierde en una relación de dominio frente a algo superior, el mercado, el Estado, el partido. Así llegamos a nuestra anulación, y la filosofía también ha contribuido a esto. Así, Adorno critica a Hegel porque su dialéctica, al final, se rinde ante un todo superior a la instancia individual, que en el caso de Hegel es el reflejo del Estado burgués prusiano. Critica a Heidegger, cuyo ser es otra instancia superior que nos hace más vulnerables a rendirnos ante una ideología totalitaria. También critica a Marx y Engels, porque la revolución lo que nos trajo fue la economía planificada, que no nos libera de las relaciones de dominio. La filosofía normalmente ha ido encaminada a obtener un resultado positivo como afirmación, que sin embargo nos ha hecho vulnerables a las relaciones de dominio porque ha sacrificado por el camino la particularidad. Por eso, Adorno quiere pararse en el momento negativo de la dialéctica. En Hegel, la dialéctica tiene 3 fases. La segunda, la de negación, donde se plantea el problema, es para el propio Hegel la más importante. Pero luego, él pasa a la tercera fase, donde se resuelve el conflicto a través de una integración. Y Adorno no quiere eso. Esa integración, esa identidad como igualdad o, como dice Adorno, como mismidad, es lo que lamina al individuo. No, hay que buscar precisamente ese momento dialéctico de conflicto entre lo uno y lo otro, lo que es y lo que no es. En este caso, lo que es el sistema en el que estamos todos integrados y dominados, y lo que no es la utopía de un individuo que es sujeto de su destino. Adorno quiere buscar eso que no es, a través de volver a lo concreto, a la particularidad, a la no identidad, a la diferencia. Pero el problema es que lo que no es, no es. Y estamos todos dentro de lo que sí es, y no podemos situarnos fuera. Quizás sí en los márgenes, buscando eso que no es, pero podría ser. ¿Es esto una respuesta? Quizá no. Quizá solo, como en tantos otros filósofos del siglo XX, es una paradoja. Buscar vivir en la paradoja, en la tensión del momento negativo de la dialéctica para intentar cambiar lo que es. Cambiar esta dirección de lo conceptual, volverlo hacia lo diferente en sí mismo, ahí está el gozne de la dialéctica negativa. El concepto lleva consigo la sujeción a la identidad, mientras carece de una reflexión que se lo impida. Pero esa imposición se desharía con solo darse cuenta del carácter constitutivo de lo irracional para el concepto. Adorno lo que quiere es que el pensamiento filosófico empiece otra vez de cero, porque el pensamiento anterior ha fracasado puesto que nos ha conducido a que Auschwitz sea posible. Así, él es otro de los filósofos contemporáneos que acaba buscando lo que está fuera del concepto, esa particularidad que el resultado afirmativo de un trabajo conceptual acaba por eliminar. En su caso, y para ilustrar la paradoja a la que esta situación nos lleva, diremos para acabar que él, famoso por decir que después de Auschwitz no se puede hacer poesía, también escribe al final de su dialéctica negativa que quizá decir eso fuera falso, que quizá lo único que se puede hacer es poesía. También dijo que en la ilusión hay una promesa de libertad con respecto a la ilusión. Es decir, en el arte, una ilusión, está la semilla de una relativa autonomía de las estructuras sociales represivas y relaciones de dominio, otra ilusión, dentro de la que, quizá solo todavía, vivimos todos.